ser bendecidos. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, lo vamos a hacer en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo número 2, versículo número 41 en adelante. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. La palabra del Señor nos dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 41 en adelante: los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?, le dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados, porque me buscaban. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta mañana. Hermanos, el pasaje que hemos leído en esta ocasión nos ubica en un momento único entre los evangelistas, entre los 4 evangelios. Es importante hacer notar que esta historia de Jesús en el templo es único en el Evangelio de Lucas, pues no aparece en los otros 3 evangelios. Es interesante que desde muy pequeño Jesús y su familia tenían una profunda devoción a la palabra de Dios y a los requisitos que esta misma exigía para que la relación con Dios fuese lo más transparente, limpia y devota posible. Dice la Biblia que los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. La ley exigía que todo varón israelita debía de subir a las 3 grandes fiestas de peregrinación. Una era la Pascua, la otra era la de los panes sin levaduras, que terminaba precisamente en Pentecostés, y la tercera fiesta era la fiesta de los tabernáculos. Como ya le dije, la ley demandaba que todo varón israelita debía de subir a estas fiestas. El mandamiento era hacia los varones,
no se le pedía a las mujeres que fueran. Sin embargo, algunos maestros del judaísmo, especialmente el maestro Gilel, un maestro rabínico de la época de Jesús, alentaba a que también las mujeres acompañaran a sus maridos para la celebración de esta fiesta. Sin embargo, hermanos, el ir 3 veces a Jerusalén implicaba una enorme inversión de dinero, porque había que llevar el cordero que se iba a sacrificar para la cena pascual, siendo que la fiesta era la fiesta de la Pascua. Si no se llevaba el cordero, se tenía que comprar en Jerusalén. Pero si una persona venía, como ya le dije, fuera de Jerusalén, aparte del cordero pascual, tenía que tener lo suficiente como para conseguir alojamiento y pagar todas las necesidades que supondría ese viaje en Jerusalén. Pero al finalizar la fiesta de la Pascua, venía la fiesta de los panes sin levadura, que básicamente, hermanos, era un anticipo de lo que llegaría a ser la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las primicias. Pero eso era otra inversión y había que estar toda la semana. Luego, hermanos, venía la tercera fiesta, que era la fiesta de los tabernáculos, que era el momento en el que también todos los judíos tenían que ir a Jerusalén y obviamente, básicamente acampar, no estar bajo techo, sino que durante esa semana estar bajo una especie de lonas o de tiendas de campaña, recordando el peregrinaje de Israel por el desierto. Pero el Señor lo que pedía era que 3 veces a esas 3 fiestas todo varón israelita debía de asistir. Por efectos económicos, y especialmente siendo que la mayor parte de israelitas eran personas pobres, lo que los judíos hacían era escoger una de estas 3 fiestas, y era la fiesta más significativa, la fiesta de la Pascua. Personas pobres como José y María se vieron en la obligación únicamente de poder asistir a la fiesta de la Pascua con otros paisanos y familiares que también, hermanos, tenían el mismo nivel económico y que por lo tanto ellos no podían suplir todos los gastos que significaba permanecer en Jerusalén durante estas 3 fiestas, porque hay que recordar que estas 3 fiestas, al menos la de los tabernáculos, no era tan inmediata como tampoco la de Pentecostés. Entonces, por una cuestión de economía, los judíos escogían únicamente subir a la fiesta de la Pascua, es decir, durante esa semana específica en la que se celebraba la fiesta pascual o la cena pascual, donde se sacrificaba un cordero conmemorando la salida de Israel del cautiverio o de la esclavitud en Egipto. Es interesante que en el versículo 42 se nos dice que cuando cumplió 12 años Jesús, fueron allá según la costumbre. Ya le dije, la fiesta era de obligatoriedad para los varones, pero dentro del ritual del judaísmo había una ceremonia por la que un niño asumía las responsabilidades de obediencia a la ley de Dios. A esa fiesta se le llamaba la fiesta del Bar Mitzvah, y el Bar Mitzvah lo que significa es hijo de la ley. Es el momento en el que un niño, normalmente se celebraba a los 13 años. Cuando un niño llegaba, un varoncito llegaba a la fiesta, a la edad de 13 años se celebraba esta fiesta, y era el momento en el que se le decía: tú dejas de ser niño para comenzar a adquirir responsabilidades ante Dios como hombre. Es en ese sentido que Jesús, al menos sabemos que al llegar a los 12 años, fue, y como una antesala o como una preparación, seguramente José y María le dijeron a Jesús: Jesús, ha llegado el momento en el que tú asumas el compromiso de obediencia
ante Dios para obedecer siempre la ley. Como ya le dije, no sabemos si Jesús fue cuando tenía 9 años o 10 años o 7, no lo sabemos. Sí sabemos que Jesús fue presentado en el templo al nacer, y el otro registro que tenemos es cuando Jesús cumple los 12 años. Pero entre su nacimiento y los 12 años no tenemos testimonio si María llevó a Jesús junto a su marido José para la celebración de alguna festividad en el templo. Entonces, siendo que el Evangelio de Lucas lo que quiere recalcar es que Jesús sigue el rito judío de llegar al nivel de la madurez y de la comprensión del deber ante Dios, es que dice la Biblia que Jesús fue llevado. Ahora, dice la Escritura que cuando terminó la fiesta de la Pascua, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Cuando nosotros, hermanos, leemos este pasaje, nos sorprendemos porque nuestra cultura es muy distinta. Nosotros, hermanos, tenemos una idea y leemos la Biblia con ojos occidentales, y por eso es que hay personas que han llegado a interpretar y decir: mira, qué descuidado José y María, que ni se dieron cuenta que Jesús lo habían dejado olvidado en Jerusalén. Lo que ocurre era que cuando terminaba la fiesta, las comunidades se reunían para emprender la ruta hacia sus lugares de destino. La razón de ir en caravana era por una cuestión de seguridad y de protección, ya que en el camino o en el trayecto existían bandas de asaltadores que interceptaban a los hombres y les despojaban de todos sus bienes, o incluso podían llegar hasta matarlos, o podían secuestrarlos para convertirlos en sus esclavos. Eso es lo que Jesús quiso representar con la parábola, por ejemplo, del buen samaritano, de aquel hombre que bajaba de Jerusalén, pero dice la Biblia que al encuentro le salen unos hombres perversos, lo roban, lo golpean y lo dejan casi muerto a la orilla del camino. Pero eso ocurría cuando las personas viajaban largos trayectos solos. Entonces, para fiestas de peregrinación como las que se está relatando aquí en el Evangelio de Lucas, las personas lo que hacían era viajar en caravana. Pero la forma en que iban distribuidas las caravanas era significativo, porque las mujeres que acompañaban a los hombres a estas festividades iban caminando adelante, y estas mujeres llevaban, si iban acompañados de sus niños, eran las mujeres las que iban cuidando a los niños adelante de la caravana, y atrás de la caravana iban los hombres con los jóvenes o adolescentes cuidando a las mujeres que iban caminando adelante. Cuando llegaba la noche, la costumbre era que cada familia se reunía en un punto específico. Los hombres comenzaban a buscar a sus mujeres y a sus hijos, o a la inversa, las mujeres comenzaban a buscar a sus esposos en un punto adecuado. Entonces, cuando la familia de Jesús sale al finalizar la fiesta, seguramente María pensó: Jesús, como ya está asumiendo la responsabilidad de hombre, seguramente va con su papá, va con José, y va atrás y va cuidando a las mujeres. Pero quizás José, cuando se percató que Jesús no iba con él, José pensó: bueno, no ha cumplido estrictamente los 13 años, todavía sigue siendo un niño, así que seguramente va adelante con su mamá. Entonces, vea lo que ocurrió. La mamá pensaba que Jesús iba con José atrás de la caravana, y José, que iba atrás de la caravana, pensaba que Jesús iba adelante con María. Por eso es que dice la Biblia que, versículo 44, ellos pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino, y ni el uno ni el otro se percató que Jesús no iba.
mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Es decir, al llegar la noche, después de un día de camino, José y María se reunieron en el punto de encuentro. Pero ellos se sorprenden que Jesús no iba ahí, no estaba ni con el uno ni con el otro. Y dice que desesperadamente comienzan a buscarlo entre sus parientes y sus conocidos. Al no encontrarlo, dice el versículo número 45, volvieron a Jerusalén en su busca. Es decir, era otro día de camino, un día de regreso. Y dice el versículo 46, al cabo de 3 días lo encontraron en el templo. Entonces vea, un día de camino después de finalizar la fiesta, un día de camino de regreso a Jerusalén y otro día de camino buscándolo en Jerusalén. Al tercer día, cuando lo encuentran, la sorpresa de sus padres es que Jesús se encuentra en el templo. ¿Por qué digo que es sorpresa para ellos? Porque José y María seguramente buscaron en cualquier lugar, buscaron entre las calles, entre aquellos lugares que podrían ser atractivos para un jovencito de 12 años. Piense por un momento en esto, hermano. ¿Qué sucedería si de repente se le pierde a usted su hijo o su hija en un centro comercial? ¿Qué lugar buscaría usted donde podría encontrar a su hijo? Seguramente usted iría primeramente al pasillo de juguetes o a la tienda de juguetes. Quizás a lo mejor iría a buscar a su hijo entre los juegos mecánicos. A lo mejor usted buscaría a su niña en una dulcería o en un lugar donde se vendan golosinas, porque esos lugares son como los lugares atractivos para los niños. Usted no buscaría a su hijo, por ejemplo, a su niño de 4 o 5 años en una librería. Usted no buscaría a un niño o a una niña que se pierde en un centro comercial, seguramente en un lugar donde se vendan productos de medicina, como la farmacia. Buscaría a un niño o a una niña tratando la manera de encontrar sus intereses. Seguramente José y María comenzaron, hermanos y hermanas, a buscar a Jesús en esos lugares donde habían niños. Seguramente fueron a calles donde habían niños jugando. A lo mejor quizás en alguna especie de riachuelo donde podía encontrar a otros niños jugando con otro tipo de cosas. Es decir, José y María están usando la lógica de un niño, la lógica de un niño de 12 años. Pero cuando ya agotan todos los lugares posibles en Jerusalén, a uno de ellos se les ocurre, bueno, busquemos en el lugar donde no hemos buscado, que es el templo. Y es ahí donde dice la Biblia en el versículo número 45, número 46. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros. Oiga esto que es importante. Dice, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Ya le dije, cuando un varoncito llegaba a la edad de 12 años, los judíos celebraban la fiesta del Bar Mitzvah. Realmente es a la edad de los 13. Pero cuando cumplía el varoncito la edad de 13 años, el varoncito entendía que tenía una responsabilidad, un deber de asumir con obediencia la ley de Moisés. Y Jesús entendió tan bien lo que significaba esa transición de responsabilidad ante Dios.
Y por eso es que a Jesús no se le encuentra ni jugando con niños, no se le encuentra a las orillas de un río, no se le encuentra tampoco distraído por lo que podría llamar la atención a un niño de su edad, sino que él comprende que hay un deber. Y por eso es que dice la Biblia que él estaba deseoso de aprender. Él quería escuchar a los maestros de la ley. Él hacía preguntas, y preguntas muy inteligentes. Uno, hermanos, puede tratar la manera de intuir qué cosas Jesús preguntaba. Probablemente Jesús preguntaba acerca de las profecías que hablaban acerca del Mesías. Y seguramente Jesús hacía esas preguntas, que eran preguntas muy inteligentes. Pero los maestros, al escuchar las preguntas de ese varoncito que estaba asumiendo la responsabilidad de la madurez, se sorprendían. Esto acá, hermano, nos deja a nosotros una lección muy importante. Y es que la elección de ser maduros es una determinación que se asume con toda conciencia y responsabilidad. Llega un momento en la vida en que uno tiene que asumir la madurez como un compromiso propio de la vida. A veces, hermanos, es sorprendente que existan personas de avanzada edad y con grandes síntomas de inmadurez, con grandes actitudes de inmadurez, porque creen y asumen que es el tiempo y la experiencia la que les va a dar la madurez. Pero en realidad, el ser maduro, el ser una persona responsable frente al deber, es una elección que se toma con determinación. Es decir, que el que quiere ser maduro, el que quiere ser madura, lo hace por elección, lo hace por determinación, no porque el tiempo va a pasar. Eso es lo que ocurre, hermanos y hermanas, con los propósitos de año nuevo. Usted sabe que la gente al inicio de año se traza un montón de propósitos: bajar de peso, pagar deudas, aprender un idioma, aprender un oficio, emprender algo. Y creen que por el cambio de número en el calendario, eso automáticamente les va a conceder todo lo que desean. Pero en realidad, hermanos y hermanas, el camino hacia la madurez es un camino de elección, es un camino de determinación. Y Jesús, a la edad de 12 años, cuando se le dijo: a partir de este momento dejas de ser niño para comenzar a asumir con compromiso la responsabilidad de la obediencia a la palabra de Dios, Jesús lo asumió como tal. Por eso es que este relato de Jesús en el templo es como la bisagra al ministerio público de Jesús, porque el siguiente capítulo, el capítulo 3, es el comienzo del ministerio de Jesús. Entonces, la intención del evangelista Lucas al colocar este relato acá es básicamente decirles que Jesús asumió su camino a la madurez con determinación y decisión. A esto se refiere, hermanos, el apóstol Pablo, cuando él dice que cuando era niño le gustaban las cosas de niño, pero llegó un momento en el que él dejó de comportarse como niño para asumir con responsabilidad la madurez que supondría una responsabilidad de dejar a un lado las cosas de niño. Oiga, esto es importante, porque la razón por la cual hay tantas actitudes inmaduras dentro del pueblo de Dios
es porque todavía no se han dejado las cosas de niños. Es porque todavía no se han dejado las cosas de niñas. Y en esas niñerías es cuando nosotros impedimos el crecimiento saludable hacia la madurez cristiana. Hermanos, yo sé de casos, voy a decir esto en estas maneras, de mujeres, madres de familia, jóvenes, madres jóvenes, que son capaces de dejar aguantando hambre a sus hijos porque están frente al televisor jugando el videojuego Street Fighter. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, ese. Sé de hombres que pueden pasar horas y horas y horas frente al videojuego y se descuidan de otras cosas, se abstraen de muchas cosas. Esas son cosas de niños. Eso es inmadurez. Y todavía ver hombres de 30, 40 ahí frente con el jueguito y le dice a la esposa: mira, ya es hora de ir a la iglesia. Espérate, una más. Entonces la esposa dice: bueno, ¿y me casé con un hombre o con un niño de 13 años, de 11 años? Pero digamos que esas son las cosas más superficiales. ¿Qué de las actitudes de niño? Actitudes de niñerías como el capricho, el berrinche, la manipulación emocional. Los niños tienen la capacidad de ir midiendo a sus padres. A veces hacen ciertos berrinches para tratar la manera de conseguir algo. Y el niño sabe: bueno, si lloro y grito y pataleo, a lo mejor yo consigo algo de mi papá. Muchos cristianos también en la vida cristiana patalean, hacen caprichos, hacen berrinches para ver si consiguen algo de Dios o consiguen algo de los hermanos. Pero esas cosas son cosas de niño, son cosas de niña. Y Dios nos ha llamado, hermanos, para que asumamos con madurez y con responsabilidad y determinación la vida cristiana y nuestro crecimiento. Si nos pusiéramos frente al espejo de la palabra de Dios, ¿qué edad le diría la palabra de Dios que usted tiene? ¿Qué edad tiene usted espiritualmente hablando? ¿Será que una señora de 45, 50 años la veríamos todavía con pamper y con un chinchín? ¿Será que quizás a un hombre de 55 años, si lo pusiéramos frente al espejo de la palabra de Dios, seguiría quizás siendo un niño que va con su triciclo y ya tiene años de estar aquí en la iglesia? Porque también nosotros pensamos que el pasar tiempo aquí en la iglesia nos va a dar madurez cristiana. El tiempo que usted tenga de estar aquí en la iglesia no determina su madurez espiritual. El tiempo que usted pasa acá en la iglesia no es sinónimo de madurez espiritual. Porque usted puede tener quizás 15, 20, 30, 40, 50 años de estar acá o de estar en el evangelio, pero eso no es sinónimo de madurez. Porque la madurez, hermanos, es una determinación, es una responsabilidad donde yo decido aprender a comportarme como Dios espera que me comporte. Por eso, hermanos y hermanas, aquí no tenemos necesidad de tener una especie de agencia de inteligencia que los ande siguiendo a ustedes. Aquí no tenemos, hermanos y hermanas, cámaras que los andan siguiendo a donde quiera que ustedes caminen. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros que nos dice qué es lo que debemos de hacer y cómo debemos de comportarnos. Entonces vea, Jesús se determina
a comportarse con madurez. Jesús se determina a dejar las cosas de niño para asumir con responsabilidad la palabra. Oigan, padres de familia, padres de familia, ¿cuántos padres de familia hay acá? No, díganme los padres de familia. Usted quiere que su hijo sea una persona madura y responsable. Enséñele que hay cosas en la vida en las que él tiene que asumir responsabilidad y tiene que ser responsable de sus hechos. Pero muchas veces, hermanos y hermanas, nosotros como padres hacemos, perdone que se lo diga en estas palabras, un poco inútiles a nuestros hijos. A veces quizás ya el niño de 14, 15 años come y no recoge su plato, no lo lleva al fregadero. Ahí va la mamá y se lo recoge. Si hay un desorden en la habitación, ahí va la mamá y se lo arregla. Hermano, eso no ayuda a la madurez de nuestros hijos. O muchas veces nosotros, hermanos, por el amor que le tenemos a nuestros hijos, queremos hacerles todo. Queremos evitarles el menor dolor posible. Pero en la vida nuestros hijos tienen que aprender a asumir responsabilidad de sus acciones. Y parte de asumir responsabilidad son las consecuencias de sus decisiones. Entonces vea que Jesús asumió con determinación su ruta hacia la madurez. Entonces vea, verso 48. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Y dice: hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?, le dijo su madre. Vea esto. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Es interesante ver que es María la que le pregunta a Jesús y no José. Hay un silencio de José. De hecho que José es un personaje muy silencioso en toda la Biblia. Pero llama la atención la respuesta de Jesús. Y vea cómo Jesús asume con madurez y responsabilidad su determinación hacia el crecimiento. Primera pregunta. Esto es, hermanos y hermanas, en plural. ¿Por qué ustedes dos me buscaban? No era solo María buscando a Jesús, eran los dos. ¿Por qué me buscaban? Y aquí, hermanos y hermanas, hay una pregunta demoledora, al menos para José. La segunda pregunta dice: ¿no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Piense por un momento en cómo se sintió José, el padre adoptivo de Jesús, al escuchar estas palabras. Lo que Jesús estaba diciendo era lo siguiente: por encima de las relaciones familiares, por encima de las relaciones temporales de esta vida, yo tengo una responsabilidad superior con mi Padre que está allá en los cielos. Hay personas que en su ruta de inmadurez justifican sus errores por la ausencia o la presencia negativa de uno de sus padres. Entonces, por ejemplo, si el papá fue un ebrio, fue un borracho, el hijo viene y dice: bueno, es que yo soy borracho, soy un ebrio porque mi papá fue así. Hay personas, hermanos y hermanas, que ante los fracasos de la vida, si es una muchacha que ha tenido múltiples fracasos en el amor, dice que yo soy fracasada o fracasé en esta decisión porque mi mamá, cuando era joven, también hizo lo mismo. Pero muchas veces, hermanos, la ruta de la inmadurez es tratar la manera de apelar a los errores de otras personas. ¿Sabe por qué tenemos también sociedades tan inmaduras?
porque esperamos que sean otras personas las que se hagan responsables de nuestras malas decisiones. ¿Y cuántas personas no hay que van por la vida culpando al gobierno, culpando a las autoridades, culpando a los profesores, culpando al vecindario, culpando a la familia? Y esto no es nuevo. Esto viene de Adán y Eva. Pero hermanos y hermanas, una persona madura es la que sabe que tiene una responsabilidad superior para con Dios. Entonces el deber de Jesús era básicamente ese: mamá, yo sé que tú me amas, sé que también José, mi padre adoptivo, me ama, pero por encima del amor que ustedes me tienen a mí y por encima del amor que yo les tengo a ustedes, hay un deber que está por encima de nosotros, y es el amor que yo tengo con mi Padre. Las cosas de mi Padre son las que yo tengo que hacer. La voluntad de mi Padre es lo que yo debo de cumplir. Entonces, hermanos y hermanas, una persona madura asume con responsabilidad sus decisiones. Una persona madura no culpa a otros de sus fracasos. Una persona que va en la ruta de la madurez deja las cosas de niño, deja las niñerías para asumir con determinación su crecimiento. Por eso es que dice más adelante: pero ellos no entendieron lo que les decía. Y Jesús sabía que todavía no había llegado el tiempo. Verso 51. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Verso 52, vea esto. Y este es el llamado para nosotros, hermanos. Jesús siguió creciendo en sabiduría, estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Entonces, ¿qué se necesita para madurar? Se necesita estar comprometido. Hermanos y hermanas, yo se los he dicho en muchas ocasiones, el objetivo de la fe cristiana no es que usted se parezca al pastor. El objetivo de la fe cristiana es que lleguemos a la estatura del varón perfecto, el cual es Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque llegando a la estatura del varón perfecto es cuando vamos a asumir con madurez y responsabilidad todo lo que se nos presenta en la vida. Seguramente, hermanos, la iglesia no estará en el momento en el que usted tenga que tomar una decisión importante en su vida, ni el pastor estará. Seguramente usted tendrá que tomar decisiones importantes y trascendentales en momentos específicos de la vida, como con quién casarse, cómo educar a sus hijos, cómo administrar su dinero, cómo administrar su tiempo. Y todo eso lo ve una persona madura. Pero las personas inmaduras son las que dejan caer las cosas, lo que caiga en la vida, como salga. Pero eso es inmadurez. Porque déjeme decirle algo, que de todas las cosas que hagamos o dejemos de hacer en esta vida, tendremos que dar cuenta a Dios de cada acción y de cada decisión. Llegará un momento en que ante el Padre no podremos rehuir de nuestra responsabilidad. Porque la primera pregunta que Dios le hizo a Adán después de haber pecado era: ¿dónde estás? Y Adán tuvo que decir: tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Y qué fue lo que hizo Adán? Comenzar a culpar a su mujer, y la mujer a la serpiente. Pero Dios siempre preguntó por la acción y la decisión. Entonces, hermanos y hermanas, cuando tengamos que comparecer ante el Señor, no habrán excusas que valgan. Ay, Señor, es que yo no iba a la iglesia porque los hermanos no me visitaban. Ay, es que yo no guardé mi testimonio porque ahí en la iglesia no hay amor.
Hermano, Señor, es que yo renuncié al privilegio porque tenía mucho miedo al virus. Y un montón de excusas que podemos dar delante de Dios. Pero Dios es un Padre responsable. Y al ser un Padre responsable, no hay excusas delante de Dios que valgan. Por eso, hermanos, lo que nos hará exitosos en la vida y en nuestro crecimiento es que de verdad asumamos con responsabilidad nuestra madurez. Amén, hermanos. Usted decide hasta dónde quiere madurar, pero el tiempo no lo hará una persona madura. El tiempo lo único que le va a pasar es factura. Su cabello se va a comenzar a emblanquecer o se le va a caer. Su piel se comenzará a surcar de arrugas. Pero ¿cuántas personas no hay, hermanos, con cabellos blancos y que son muy inmaduros? ¿Cuántas personas no hay que ya tienen años de estar en el evangelio y siguen teniendo comportamientos infantiles? Esa irresponsabilidad pasa factura. Pero cuando asumimos nuestra responsabilidad como Dios quiere que la asumamos, tendremos un espejo que es la palabra de Dios y que nos dirá: te hace falta mucho, te hace falta crecer en estatura y en sabiduría. Así que, hermanos, el llamado esta mañana es para que, al igual que Jesús, usted asuma con determinación su crecimiento. Jesús no se perdió. Los que se perdieron fue José y María. Así como también, hermanos, Dios no se pierde, nosotros nos perdemos. Así que, comprometidos con nuestra madurez cristiana, comprometidos con nuestra responsabilidad, llegaremos a ser semejantes al Hijo de Dios para alcanzar la estatura del varón perfecto, el cual es Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Esta mañana yo quiero hacer una invitación para los amigos que desean entregarle su vida a Jesucristo o que desean reconciliarse, a que se pongan de pie. Para nosotros, el que usted se ponga de pie es simplemente una señal que usted quiere hacer esta oración. Usted no puede culpar a otros de sus irresponsabilidades. Usted no puede culpar a otros de sus malas decisiones, porque ante Dios no hay excusa que valga. Así es que si usted desea entregarle su vida a Cristo o quiere reconciliarse, le invito para que se ponga de pie en el lugar donde está, y ahí un hermano o una hermana orará por usted. Usted no podrá ir delante de Dios y decirle: es que vi tantos malos ejemplos en la iglesia, es que lo que ocurre es que a mí nadie me predicó, es que lo que ocurre es que yo sentía que era muy difícil. No habrá excusa que valga. Tendrás que asumir con responsabilidad y determinación el haber escuchado el mensaje del evangelio esta mañana. La madurez para los cristianos no es una opción, es su determinación. Si Jesús, al llegar a los 12 años, entendió que había que dejar las cosas de niño y asumir con responsabilidad su tarea y su misión aquí en la tierra, también nosotros somos llamados a ese camino. ¿Habrá alguien esta mañana que desee entregarle su vida a Cristo o quiera reconciliarse? Le invito para que se ponga de pie. No puedo extender mucho este llamado porque el tiempo me ha avanzado, pero nuevamente, ¿hay alguien esta mañana que quiera entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse? No podemos ir por la vida culpando a otros de nuestras irresponsabilidades. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que quiera recibir a Cristo o reconciliarse? Vamos a orar esta mañana. Pero, amados hermanos, la invitación es para nosotros. No podemos culpar a otros de aquellas inmadureces, de aquellos momentos en los que somos irresponsables. Tenemos que asumir con compromiso y determinación nuestro crecimiento, así como Jesús lo hizo.
Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra esta mañana. Ayúdanos, Señor, para que con determinación y madurez busquemos responsablemente nuestro crecimiento. Ayúdanos a dejar las cosas de niño para asumir con madurez las responsabilidades cristianas. Ayúdanos a no vivir, Señor, en una vida de complacencia en la que nuestro egoísmo y nuestro capricho prevalezca sobre la razón. Ayúdate, lo pido a cada uno de los hermanos y hermanas en su peregrinaje de crecimiento. Te lo pedimos, Señor, y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.